Hola amigos y amigas interactivos barra as. Bueno, supongo que evidentemente no esperabais verme aquí, esperabais ver al gran Archie. Bueno, lamentablemente no puede estar con nosotros en este vídeo, que le han surgido unas cositas, pero bueno, aquí el amigo Chemo y yo, al cual por cierto tengo hoy, pues no sé, la gran ventaja, el gran honor y de verdad y el gran placer de ponerle cara, pues vamos aquí a estar él y yo hablando de, bueno, pues de algo que además surgió de una forma muy natural, ¿verdad, Chemo? Que en el propio canal alguien lo puso, no recuerdo si fue Pablo Aguilera o quién lo puso o quién puso esto, ¿te No sé, acuerdas? no sé qué usuario fue. Lo puso que había una oferta de una ficción interactiva que salía tirada de precio y nos lanzamos todos como lobos a por ella, ¿cómo no? Correcto, sí, sí, pues ya os digo, ya pido disculpas porque no recuerdo, o igual fue Baltus o móvil de trabajo, no sé quién, ¿vale? Pero en cualquier caso, dio en el clavo, ¿eh? Porque además estaba baratísimo y bueno, no había nada que justificase que si más o menos nos defendíamos un poco con el inglés, no pillásemos esa app, ¿no? Ujú. Entonces vamos a hablar de ello. Yo os recomiendo a todos, ahora no sé si sigue a 1 euro, pero yo, de verdad, si tenéis más o menos defendéis un poquito con el inglés, yo os lo recomiendo, ¿vale? Porque merece la pena. Y precisamente como merece la pena, es por lo que aquí nos hemos juntado, Chemo y yo, y os vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale? En concreto, bueno, por cierto, a ver, soy un poco mal educado. Me explico. Chemo es aquí el señor responsable de Autorroll, ¿vale? También metido en Comunidad Umbría. Hombre, que menos que decir un poco, presentarte un poco, ¿no? Preséntate tú Bueno, mismo, anda. nada, nada. Yo realmente llevo toda la vida jugando a librojuegos, como todos los del canal, y a rol, por supuesto. Y a través de la página de rol de Hungría, pues desarrollé Autorroll, que es una herramienta para crear ficciones interactivas online y también librojuegos, ¿vale? Que ahora dentro de poco habrá una nueva versión. Y nada, descubrí, la verdad, el canal de Telegram de librojuegos, que se lo recomiendo a todo el mundo, que hablábamos antes de entrar aquí en emisión, que para mí fue un descubrimiento porque tenía como todo el mundo, ¿no? Ese recuerdo de que los librojuegos, pues hay unos cuantos, así poquitos por ahí, veía de vez en cuando de Susella, de Pluma y Pixel, pero de pronto descubres ahí que hay pues un montón de librojuegos de todo tipo y que se siguen haciendo. Y una ventaja muy buena del canal de Telegram de librojuegos es que están muchos autores ahí y gente que diseña y gente que sabe mucho, como es tu caso y como es el de Archie. Y bueno, es un sitio de sinergias. Y si encima de vez en cuando nos descubren una joyita como esta, pues magnífico. Porque la verdad es que sí, el sufrimiento, ¿cómo es? El título tiene todo. Sí, es de The Life and Suffering of Sir Brante, o sea, la vida y sufrimiento de Sir Brante, que además está muy bien puesto el título, porque al principio parece un poco como pretencioso, hostia, la vida y no sé qué, como parece la vida y milagros de Don Quijote de la Mancha, pero luego cuando te sumerges en la lectura, es que tiene coherencia. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha gustado de esto es la coherencia que tiene, ¿vale? Entonces, si te parece, Chemo, empezamos ya a hablar de ello, no sin antes decir que cuando tengas esta nueva versión o lo que sea, que un poco has dejado caer y que nos has contado en el canal de Telegram, que te haremos otra entrevista porque tenemos muchas ganas de ver cómo te la has montado y tal, ¿eh? O sea, Sí, sí, que sí, conste voy a que... dar mucho la brasa y aparte, cuando salga la nueva versión va a haber un certamen, voy a abrir un certamen para gente que se quiera presentar con un premio metálico modesto, pero que ahí está. Y nada, pues la gente que quiera hacer algo ahí, perfecto. Aclarar solamente, bueno, ya lo hablaré cuando salga la nueva versión, que bueno, si hay un certamen, los derechos de los autores y todo más son para los autores. Va a ser una herramienta gratuita, libre y que no busca de ninguna manera quedarse con ningún tipo de creación, ¿vale? De la gente, que es algo bueno, que es importante decirlo. Y de esa Pues parte ya muchas hablaremos ahora gracias. de Sir Brante, precisamente la parte Por técnica, que es la supuesto. parte que a mí más me interesa. Mira, pues vamos allá. Sí, la verdad es que digamos que tendría como dos partes esta app. Como decimos, se llama The Life and Suffering of Sir Brante. Bueno, y en realidad tiene hasta una coletilla después, ¿vale? Que me parece algo así como dice, en los tiempos de la caída del Imperio Arcaniano, ¿vale? O sea, ojito con el tema.
Bueno, entonces, pues eso tiene como una parte técnica, que sobre todo será la que comente Chemo, y luego, pues si queréis la parte un poco más de diseño, de libro-juego, yo. Pero, ojo, evidentemente tanto él como yo tenemos una opinión como aficionados que queremos que conozcáis sin sentar ningún tipo de cátedra, por favor, que nosotros aquí somos como cualquier otro. ¿Vale? Bueno, lo primero que llama la atención es como decimos un poco no sé, es un poco como bombástico ese título. ¿Por qué? Bueno, pues es que te lo empiezas a leer, ¿de acuerdo? Lo primero, para que veáis un poco, es, eh, digamos, en lo que se refiere a la lectura, sería como una especie de ETPA, pero mejorado. ¿De acuerdo? Es decir, no se tiran dados. Si estáis familiarizados con las apps de Choice of Games, ¿vale? Pues veréis que es un poco va de ese rollo. Es decir, es basado en texto, pero depende de las cosas que tú eliges en el texto, pues hay ciertas puntuaciones que van subiendo o bajando. Y eso, que quizá el problema está, bueno, problema no, pero en Choose of Games queda un poco en la recámara, es decir, tú puedes consultarlo en cualquier momento, pero no juega un papel especialmente activo. Aquí sí, ¿de acuerdo? Aquí tienes que estar muy, muy atento a qué valores tienen tus estadísticas, ¿vale? Tus puntuaciones, porque de ello, de ahí deriva que consigas una serie de cosas u otras, que se te abran unos retos u otros, y eso yo creo que es lo que a mí más me ha gustado. A Chemo, mí me ¿ves lo que te llamó, quiero decir? a mí me llamó la atención, de hecho, al principio cuando empiezas a jugar te preguntan en qué modalidad quieres jugar y hay una modalidad que te dice que cuando tomes una decisión te van a advertir de la consecuencia que conlleva esa decisión en el futuro. Correcto, Y sí es una señor. cosa que ya te plantea una cosa de Sirbrante que a mí me mola y es que te están diciendo que las consecuencias de tus acciones, o sea, que tus decisiones van a tener unas consecuencias reales. Esto es algo que en otras ficciones interactivas, sobre todo de videojuego, se suele falsear mucho, ¿no? Nos decían en Telltale Games, cuando era de los zombies, pues que sí, que todo iba a tener consecuencias y no sé qué, y al final resultaba que todo era nada. O sea, o por ejemplo, me Muy, acuerdo muy también otro lineal. caso, hay otro caso de videojuego, el de Life is Strange, creo que era, que también, ¿no? Que te decían, buf, esto tiene un efecto mariposa, y después al final la gente jugaba, porque al final esto se acaba sabiendo, te ponen un vídeo de YouTube y tú ves que, pues, decides lo que decías, hay unos cambios cosméticos y ya está. Sin embargo, aquí en Brante parece que sí, que tienen, están tan convencidos de que eso es cierto, que te están advirtiendo que puedes jugar con las dos modalidades. Yo jugué sin saber Correcto. qué pasaba, ¿no? Que era lo más Sí, interesante. yo jugué sin saber hasta que llega un momento en el que, como no lo sepas un poco, es imposible. ¿Vale? De hecho, yo sé de uno llamado Archie, que todavía está en el cuarto capítulo, hay 5, ahora hablaremos de ello, y que no ha sido capaz de salir de ahí, pues precisamente porque es complicado, es decir, se tiene que dar unas características ahí muy concretas para pasar, ¿no? Bueno, entonces sí, lo mejor que tiene este librojuego interactivo de online, bueno, online no, me refiero virtual o llamadlo como queráis, ¿vale? En realidad es un juego de ordenador, es eso, que realmente sí importan y muchísimo las decisiones que tome, ¿vale? Que tome el lector jugador. Luego, ¿qué más cosas podemos decir? Bueno, vamos a contar un poquito, si quieres, brevemente la ambientación y la historia. Que es brutal, Porque por cierto. está realmente bien hecho. Bueno, primero, ¿hay ilustraciones? Las hay. ¿Cuántas? Muchas. Sí que es verdad que la mayoría las reusa, las reutiliza. ¿De acuerdo? Pero se agradece que prácticamente para todo tengas una ilustración. Mm. Aunque solo sea de que te está hablando uno de los protagonistas y sale la, pues eso, la instantánea, la imagen del protagonista, eso está bien. ¿Eh? ¿Blanco y negro? Sí, pero es que no Es que necesitas le pega. más. ¿Vale? Es que le pega el blanco y negro. Claro, Sin duda. es que Y es lo un que libro comentas juego, tú, quitando eso es clásico. lo que Sí, sí, comentas perdona, tú dime, de dime. las ilustraciones que son pocas, pero seleccionadas, yo ahí veo una elegancia extrema. Hay muchas cosas que me parecen muy elegantes en este juego, ¿no? Después hablaré un poquito también de la interfaz y demás.
Pero sí que cuando se diseña una aplicación para jugar, es distinto que cuando es un libro-juego, ¿no? Porque no vas a poner dibujos en todas las páginas de un libro-juego, ¿no? Pero cuando es una aplicación, se agradece mucho tener un soporte gráfico, ¿no? Que te dé un poquito de soporte a la lectura. Y aquí lo que hacen es jugar con unas ilustraciones muy concretas, muy bien escogidas, y que las ponen unos momentos y quedan con ese blanco y negro que pega también con la interfaz que tiene, que a mí me sorprendió mucho la elegancia, porque he visto otros juegos que sí, que te cogen y te meten la ilustración y la ves y dices tú otra vez esta ilustración. Pero aquí no, cuando hay un golpe, es la ilustración del puño, o cuando aparece el abuelo, joder, qué manía de coger al abuelo, tío. Correcto. Si Sí, ves al personaje, Gregor, ¿no? te genera una reacción. Y me parece una elección artística, o sea, el diseño artístico de este libro juego a nivel videojuego me pareció fantástico, fantástico. Muy bien. Mira, vamos con la ambientación, para que un poco la historia, ¿no? A ver, la historia está muy bien hecha. Y además lo bueno que tienes es que poco a poco te la van descubriendo. Es decir, al principio no tienes acceso al mapa, pero luego sí. Al principio tienes pocas puntuaciones, pero luego ya al final, pues claro, yo sí que llego al final, pues tienes, pero un montonazo de puntuaciones, ¿vale? Que en realidad tampoco te avasallan porque en cada capítulo hay 5 capítulos, tiene que ver con la vida. Y además es que es eso, es que es la vida y el sufrimiento de Sir Brante, que Sir Brante evidentemente eres tú. ¿De acuerdo? Le puedes poner el nombre que quieras, ¿vale? Si le pones Henry, pues será Henry Brante, y si le pones como yo, que soy un payaso, pues será deslumbrante, ¿no? Bueno, pero el caso es que es eso, o sea, es la vida y el sufrimiento, porque sufrimiento hay un montón, ¿eh? ¿De Porque, acuerdo? O porque es sea, parte, pero hay... es lo que hablabas, ¿no? Que parece muy bombástico así el título, pero es que el sufrimiento es una parte intrínseca de la historia porque nada más empezar a jugar descubres que es un mundo que está dividido pues, por una religión en la que unos sufren, otros son los nobles y otros hacen tal, pero el sufrimiento no es escogido al azar, sino, de hecho a mí fue una cosa que al principio me rayó mucho, o sea, me resultaba muy pesado, muy, muy tenso, porque es una ambientación muy sufrida, vamos, valga la redundancia, ¿no? Y es algo que recargan, pero que sí que tiene que ver con el argumento. Después lo que dices tú, ¿no? Que cuando te sueltan a saco, o sea, naces y empieza, y que es una cosa curiosa, ¿no? Lo de las edades y tal. Entonces tú naces y te empiezas y dices tú, mima, pero ¿qué mundo estoy? ¿De qué va esto y tal? Pero van metiéndolo progresivamente, te van complicando, te van metiendo la ambientación y vas entendiéndola poquito a poco, a la vez que el protagonista y a la vez que la lectura. Es una cosa que está muy bien hecha. Eso es. Bueno, vamos a ver, tenemos una especie de imperio, ¿vale? En ese imperio es un imperio ya un poco en decadencia, aunque de eso nos vamos pues dando cuenta poco a poco. Es un imperio en donde una especie de raza como privilegiada, que no sé, yo no sé tú, Chemo, pero casi piensas un poco en los elfos Sí, del Señor de los Anillos, ¿vale? ¿Verdad? Que se sí, me llaman los costó. Yo, Arknians o los yo pensé que eran, Arcanianos. que era otro tipo de humanos, o sea, que pensé que eran unos nobles o algo así, pero después ves que es una raza, están aparte, o sea, no, Sí, no, no son es humanos. como una raza diferente. Es una raza diferente que, pues porque ellos lo valen, ¿vale? Pues son mejores que los humanos y tal, y no sé qué, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que al principio, supongo que no, luego, pues claro, los humanos reverdecen y los admiten dentro del imperio. Pero eso sí, siempre los van a ver de una forma un poco inferior. Los sí que lo respetan más, los sí que lo respetan menos, pero evidentemente los arcanianos o como queréis llamarlos, ¿vale? Son la raza superior. Tú eres un humano, por supuesto, y naces en una familia en la cual a priori, pues sobre todo por el abuelo que dices tú, por Gregor, está marcado a fuego un poco los estamentos de la sociedad en las que se mueve el libro juego y que están perfectamente retratados. Hay como varios estratos que llaman lots, ¿vale? En los que, por un lado, puede ser, digamos, está el de los nobles, está el de los, digamos, lo que es un poco el clérigo, el clero, lo que está un poquito vinculado a la iglesia, a la religión, etcétera, y luego pues, estás tú, ¿de acuerdo? Que está un poco el de los commoners. Claro, tu papel ahí es un poco, a priori, un poco raro. ¿Por qué? Porque tú tienes un padre, Robert, que es un noble, ¿de acuerdo?
es un noble es un Noble of the Mantle, porque hay dos tipos de nobles, los de la espada y los de Mantle, ¿de acuerdo? Entonces digamos que, claro, ¿qué quiere tu abuelo, Gregor? Pues lo que quiere es que su prole pues llegue a lo más alto, que se conviertan en nobles de pleno derecho, que si puede ser lleguen pues, lo más lejos posible y tal, pero le dan igual los medios para llegar. Es decir, lo único que le importa a él es el fin. ¿Eh? De hecho, no le hace ni puñetera gracia que su hijo, que es tu padre, pues se haya casado con Lidia, que es una plebeya. ¿De acuerdo? Y no solo eso, no solo es una plebeya, sino que encima ha acogido a una chica, una hija, que tenía pues, con otro hombre y tal, que, claro, que también es plebeya, que es Gloria. ¿De acuerdo? O sea, ahí digamos que está, digamos, construida la familia muy bien. Y luego tienes un hermano que se llama Nathan, luego tienes el supuesto heredero que es... El hermanastro es hijo de la mujer anterior de nuestro padre, que era una noble, que era la que el abuelo quería, pero que murió y después se casó en segundas nupcias. Quiero decir, esto puede parecer, a lo mejor alguien está viendo y dice, esto es un puñetero culebrón, pero define muy bien dónde te vas a mover. Hay unas costumbres muy concretas, hay una ambientación muy lograda y hay unos personajes que están perfectamente definidos, que si no son personajes arquetípicos. Sí, sí que el abuelo es un cabroncete y el padre, pues... Pero el padre, sin embargo, es una persona que depende de lo que hagas, pues reacciona de una manera u otra, el hermanastro igual, la hermana, o sea, todos dependen, fluctúan alrededor tuya. Y lo que sucede aquí en la historia, lo que hablábamos antes, es que está separada por capítulos que dependen de la edad del protagonista. Y ojo que empezamos como bebés. O sea que va desde el principio. Empiezas literalmente naciendo. Pero literalmente, eso yo creo que no lo había visto nunca. ¿Vale? O sea, sí, sí. Entonces, tiene 5 capítulos que son muy diferentes en cuanto a duración, ¿de acuerdo? Primero, pues tendrías lo que es pues, la infancia, luego la adolescencia, la juventud, una parte que se llama el tiempo de paz, que es la más larga y también probablemente la más difícil, que sería el capítulo 4, y luego tienes la revuelta, que es el capítulo 5. O sea, tú en realidad ya tienes una visión más o menos de lo que puede pasar ahí. Pero cómo se va construyendo y además es que, claro, tú depende de lo que hagas, puedes terminar en cualquiera de los 3 lots. Puedes terminar como un noble, puedes terminar como, digamos, metido en el clero, puedes ser uno de los que hace la revuelta desde el estado plebeyo, del estrato plebeyo, o sea, y ahí ves que realmente no es que te van un poco a guiar para que sí, vas a tomar unas decisiones, ¿vale? Hay cierta libertad, no sé qué. No, aquí es que tienes una libertad muy, muy, muy grande. Hasta claro, esto... por supuesto. Bueno, detalle curioso. Ese detalle hay que contarlo. Sí. ¿Lo quieres contar tú o lo cuento yo? Es que eso es curiosísimo. Yo lo comento porque me sorprendió un montón. Yo cuando me mataron la primera vez, o sea, porque hice algo, yo en todo lo que he jugado he sido un puñetero rebelde. O sea, he estado forzando al límite para ver si me dejaban forzar al límite y efectivamente te dejan forzar al límite, pero claro, recibes palo. Entonces, tú eres un lord y aparte que eres un niño al principio, ¿no? Entonces, a mí ya me mataron 2 veces y aún no llegué a la adolescencia. Entonces, y digo, me mataron 2 veces porque cuando tú te mueres, la sorpresa es que no te mueres, sino que resucitas de nuevo en la cripta. Y entonces te explican que los dioses te dejan resucitar 3 veces hasta la muerte definitiva. De hecho, hay un evento, no sé si hay más, pero yo vi uno, en el que muere otra gente y se habla de que algunos murieron definitivamente y no se sabía si era la primera vez, porque los dioses decidieron que era la muerte final. Entonces, es muy curioso esto, porque lo integran dentro de la narrativa sin avisarte y dándole un toque que dices tú, jolín, está currado hasta en eso. Y dicen, cuidado, que te puedes morir definitivamente, pero aún tienes oportunidad de a ver hasta dónde quieres llegar tú estirando el chicle, vas a romper todas sus oportunidades al principio, las vas a aguantar para después. Eso me impresionó bastante también. Mira, de hecho, luego esto no lo has visto tú porque aún no has llegado, pero no voy a hacer spoilers aquí, simplemente te vas a encontrar con un arcniano, que realmente va a ser un poco tu némesis. ¿De acuerdo? Ahora me parece Dorian Otto me parece que se llama. Entonces, claro, ahí
o sea, ahí realmente vas a ver hasta qué punto tiene sentido y es importante este concepto de muerte, digamos, transitoria y muerte verdadera, porque este tío va a ir por ahí. Es un chulo impenitente y va a ir por ahí, además le da igual a quién, retando a duelos. Los duelos realmente están prohibidos, pero como él es arniano se la sopla, ¿vale? Entonces va a ir por ahí retando a duelos y él, claro, en los duelos se asegura de que realmente mueran de verdad. O sea, hay una serie de cosas. Sí, a ver, claro. En eso está, ya te digo, es una cosa que llama mucha atención y que está muy bien puesta. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo, por ejemplo, como creador de librojuegos, pues aquí cada uno un poco tiene sus gustos, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy de los que si mueres, mueres. No pasa nada. Eso está es muy típico en los librojuegos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no quieres volver al principio? Bueno, pues todos sabemos qué podemos hacer para no volver al principio, ¿verdad? O se cogen y se ponen checkpoints legales, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, perdón, interrumpa, déjame, termino con esto, ¿no? Hay, por ejemplo, otros autores que también es muy respetable porque incluso en los tiempos de Altea esto se hacía, ¿vale? Por ejemplo, yo recuerdo que en Crónicas Cretenses, bueno, pues creo recordar que, bueno, pues sobre todo con los puntos de vida también, pues que pasabas de un combate a otro, pues con los puntos de vida a tope. ¿Por qué? Pues porque yo lo valgo, ¿no? Pues que también yo sé que hay autores que dicen, oye, lo quiero hacer más tipo videojuego y si te matan, pues bueno, puedes volver antes del combate o lo que sea con tales cambios o lo que sea. Ok, pero en este caso la gran diferencia es que no es un tema de enfoque, no es un tema de diseño, es que, como decía Chemo, tiene todo el sentido porque está metido no es solo un recurso de diseño del librojuego, es que entra de lleno en el sentido que tiene la partida. Y no veáis el flipe que es estar sabiendo que tienes tres, digamos, muertes, entre comillas, transitorias y una real, una definitiva, pues imagínate lo que es tener 2 o 3 y estar con el agua al cuello sabiendo que en cualquier momento te pueden matar de verdad. Y está muy bien hecho. Es que es un recurso muy chulo porque lo han integrado en la narrativa. Es decir, tú, por ejemplo, en la búsqueda del Grial tenías el famoso 14, ¿no? Que ibas allí, entonces te devolvían a la vida. Era una manera de integrarlo en la narrativa, pero no dejaba de ser un recurso de videojuego puro. Es decir, has muerto y vuelves y entonces puedes volver a cualquier... Vale, pero aquí en realidad es como si no hubiera librojuego, como si no estuvieras decidiendo nada y tú te mueres y resucitas de nuevo. A mí me pareció algo sorprendente y fresco, ¿no? De una manera de llevar un control, de dar oportunidad al jugador a jugársela y, sin embargo, dentro de la propia narrativa, tener una explicación de por qué vuelvo a la vida, por qué sigo haciendo esto. Entonces creo que fue una cosa tal, y aparte que no te lo dicen al principio, yo no recuerdo que lo ponga en ningún lado. Es decir, cuando te mueres la primera vez, cuando dices, ¿qué está pasando? O sea, yo estaba viendo el rollo y decía, pero no entiendo muy bien. O sea, estoy en la cripta, soy especial yo o algo parecido. Entonces después te enteras que no, que es todo el mundo que tiene esa capacidad. Así es. Si hubiese sido en vez de un librojuego una novela, en la novela este tipo de muertes hubiesen salido igual. ¿De acuerdo? Sí. O sea, eso es lo que quiero decir, que no depende de que sea interactivo. Bueno, ¿qué más cosas podemos decir? Como decía antes, hay una serie de puntuaciones. Al principio son poquitas, luego van siendo más, ¿vale? Es muy, pero que muy importante la relación que hay con los personajes. Eso también es muy Choice of Games, ¿vale? Entonces, al principio, pues claro, por ejemplo, tu familia, ¿no? Lo que decías tú, pues primero Stefan, que es este hermanastro que es el único que es realmente hijo de nobles, ¿vale? Este evidentemente, pues está llamado a ser pues uno noble de verdad, llevar a lo más alto a tu estirpe, es el ojito derecho de Gregor, que es un cascarrabias de impenitente, claro, mientras que tú básicamente claro, estás un poco entre dos aguas, pero bueno, puedes decidir portarte como un borde con unos y ser muy majo con otros, o viceversa. Es que depende, es cosa tuya. Y lo que pase después va a influir. Hay ciertas cosas que solo se van a abrir, ¿vale? Como subtramas, si has llegado a un determinado grado de relación con tal o cual.
Y eso pasa no solo con tu familia, sino con un montón. Entonces, vamos a avanzar un poquito en lo que es la trama. ¿Qué va ocurriendo aquí? Bueno, pues lo que va ocurriendo es que se ve que poco a poco, lo que es el imperio, tu propia ciudad, Anisot, la provincia, Magra, ahí está bullendo, hay una incertidumbre. Pues claro, esto no es solo los plebeyos son los que tienen menos recursos y no sé qué, como ha ocurrido en la historia real nuestra. No, no. Aquí es que los plebeyos tienen pocos recursos y muy poco de todo por ley. O por, más que por ley, no, porque se supone que los dioses lo quisieron así. ¿De acuerdo? Entonces, claro, o sea, te dicen que al lot de los plebeyos que es que tienen que sufrir. Y si les casca el noble, pues se aguantan, etcétera. ¿Vale? Entonces, es que no es que porque los nobles, es que tienen que sufrir ellos. O sea, para ser aceptados en su cielo, digamos que es llevar a la religión católica al extremo máximo, ¿no?, de la penitencia. Y entonces te dicen, de hecho, las iglesias están divididas y entonces tienen la zona de los nobles que está acolchada y tal, de los plebeyos, que el suelo es, no es que se haya malo, es que está como con puntas en el suelo, ¿no?, con la piedra. Totalmente. Que te rasque, porque mola, ¿no? Tienen que sufrir. Porque tienen que sufrir. De hecho, a mí me pasó que al principio me provocaba bastante rechazo el libro porque me agobiaba bastante. Estaba leyendo y decía, joder, tío, es que estoy aquí, a ver, viendo sufrir. Y aparte de que al principio tienes decisiones pues cada cierto paso de tiempo, ¿no? Y entonces tú misma, tío, estoy ya un poco hasta los huevos, quiero revelarme. Y claro, te revelabas y las llevabas de nuevo. Entonces tienes que empezar a jugar un poco con, vale, tío, métete en el personaje, que esto no es la historia de Braveheart, no te vas a levantar aquí de pronto revolución ni nada, ni por asomo. Y es más, además, que lo que tú hagas influye en lo que le pase a tu familia. Entonces, al final, creas un vínculo y eso sí que es algo que está muy logrado en el libro-juego, en la ficción, que coges vínculos. O sea, yo he llegado a odiar a personajes, pero odiar de decir, joder, me cago en la... Si quisiera matarte ahora mismo, te mataba. He llegado a despreciar a otros y a querer o sufrir por otros de una manera que dices tú, jolín, está muy bien conseguido. Yo escribo ficción cuando puedo y demás, y cuando juego partidas de rol intento que los personajes pues se interaccionen con los PNJs, ¿no? Y sé lo difícil que es que los jugadores se vinculen con un personaje ficticio. O sea, tienes que tocar unas fibras. Y claro, en una partida de rol es más sencillo porque estás viendo al otro jugador, a lo mejor lo conoces, sabes por dónde se la puedes colar y tal, pero claro, un libro juego o una novela tiene muchísimo más mérito, me parece aquí. Y este sí que tiene un mérito de lo hacen, si van a buscar acción así a lo loco, no sé después en los capítulos siguientes, porque ya te digo, yo he llegado a la adolescencia, estoy ahí, no sé en los capítulos siguientes si hay muchísima acción, pero lo que es la primera parte del libro, de la ficción, que es larga, no es de acción, sino de interacción con personajes. Ese es el tema. Luego empieza la marcheta, ¿vale? O sea, yo creo que hasta eso está bien hecho, porque va increciendo. Primero es, efectivamente, poco a poco, un poco tal, pero luego la cosa se pone muy chunga, ¿eh? El capítulo, digamos, más interesante es probablemente el cuarto, donde, pues claro, tú, depende de lo que hayas elegido, puedes estar ya como una parte de la iglesia, tanto la nueva como la vieja, porque claro, en la nueva es que no solo, aquí lo interesante es que no solo empieza a haber tumulto desde la parte baja del lot de los commoners, ¿vale? Sino que también dentro del lot de la iglesia, incluso dentro del lot de algunos nobles, tampoco les gusta eso realmente que está pasando. ¿Vale? Entonces, claro, ya se empieza a ver un poco esa efervescencia, entonces depende de lo que tú hayas hecho, pues ya sí que puedes empezar a tener cierto peso. Claro, yo, por ejemplo, llegué a ser juez, ¿de acuerdo? Que se supone que tu padre es juez, pues una de las cosas que pueden ser los nobles del mantel o manto o lo que sea esto, ¿vale? Es juez. Pero a lo mejor, si hubiese cogido meterme un poco dentro de la iglesia, pues hubiese podido un poco mover hilos, pero desde otro punto de vista, desde otro... Entonces, ya os digo, no os vamos aquí a destrozar nada ya, ¿vale? De acuerdo. Yo creo que con esto ya está. Hay personajes, como dice Chemo, muy, muy empáticos, simpáticos y antipáticos, ¿vale? Con los que te identificas o con los que te formas una opinión, ¿de acuerdo? Está tan bien hecho que gente
personajes que al principio a lo mejor te caían mal, luego te caen fenómeno y viceversa, depende de lo que hagan ellos y lo que hagas tú. Y desde luego, el último, pues donde tiene lugar la revuelta, que se llama así, The Revolt, ¿vale? Y que, insisto, no es un spoiler porque Porque cuando lo ves, porque lo ves al principio. O sea, el último, sabes que se llama The Revolt, ¿vale? Bueno, pues evidentemente, si has conseguido llegar ahí, porque no es fácil, pues ahí también la cosa puede terminar de muchas maneras, ¿eh? Entonces, vamos a dejarlo ahí. De verdad, muy pero que muy recomendable. Yo Vamos, si recomiendo. quieres, a hablar un poco del tema técnico, ¿verdad? Sí, a mí me Venga. gustaría comentarlo cuando me llamasteis para esta conversación, porque precisamente es la parte en la que yo me muevo un poquito y sé la complejidad que tiene, pues crear una interfaz, hacer que sea agradable al lector y demás. Y aparte que en este en concreto, yo he jugado mucho a Choice of Games, lo tengo en el móvil, es una colección que me gusta bastante de variedad, porque además tocan temas muy interesantes. Es que esto es un poquito lo que me atrayó de Brante, ¿vale? Que, jolín, sí, la fantasía y ser el héroe y todas estas cosas está súper chulo, pero a veces me gusta también salir un poquito de esa zona de confort, ¿no? Y meterte pues en Choice of Games, tienes uno que eres un director de teatro de Broadway, movidas así que son raras, ¿no? Y Brante, por ejemplo, sí que te permite eso, ser un personaje que a priori no es un héroe y que, aparte desde el nacimiento, a mí eso me dejó muy, muy volado. Pero después la interfaz me fascinó porque tiene una movida que es muy bonita. O sea, visualmente tú ves el libro, ves las divisiones y es muy clara. Es decir, tú estás trabajando con ella, estás leyendo y se te hace muy cómodo leer, se te hace muy cómodo consultar cada una de las referencias porque vienen con una especie de marcadores y tú lo ves, Correcto. esas frases que tú decías, ¿no? Esos puntos de habilidad y demás, el mapa del sitio con todo descrito y tal. Y sin embargo, lo que más me sorprendió de Brandt era que yo lo estaba jugando y estaba diciendo, joder, me molaría más en un libro. ¿Por qué? Porque han llegado al punto de que el libro estaba tan conseguido y la narrativa estaba tan conseguida, es una narrativa además muy florida, quizás el problema que pueda tener este juego es que si no controlas inglés lo puedes pasar mal, porque es un inglés bien trabajado, y que yo lo estaba jugando y decía yo, mima, me molaría tener el libro en la mano, este mismo libro, y poder ir leyendo esto. ¿Qué pasa? Lo que acabas de decir tú, si tú esto lo quieres llevar a un libro juego, tendrías un tomo, o 2 tomos, o 3 tomos, porque la cantidad de decisiones es infernal. Entonces, claro, ellos se pueden permitir ese juego, pero hacen unas jugadas muy bonitas con la interfaz, porque en un momento dado tienes el libro, pero cuando pasas de capítulo, te sale una hoja que aparece Sí. encima, la dibujan y entonces aparece pues la fecha en la que estás, demás. Son detalles que están tan cuidados que a mí me sorprendió. Si tú aquí podrías decir, vale, tío, tengo una historia cojonuda, tengo unas mecánicas bien trabajadas, tengo una interfaz más o menos bonita, pero lo han trabajado con un cariño, se ve un cariño en el diseño de arte y en la producción de este juego que a mí me dejó bastante sorprendido. Ya te puede gustar más o menos la historia, pero está claro que esta gente sabe lo que hace. De hecho, no lo miré, dije, bueno, lo voy a mirar, me olvidé, pero me gustaría mirar si tienen otros títulos, que creo que sí, que hay algún otro título más, y habrá que echar un vistazo, porque esto es un buen curre. Son además, creo que rusos, ¿eh? ¿Vale? Son, ¿Lo ¿no? miras? Telita, telita, o sea, son rusos. O sea, que cuando a veces pensamos que el mercado está, lo hablábamos en el grupo de librojuegos, ¿no? El mercado anglosajón está ahí, es muy respetable y muy tal, pero hay producciones por aquí ahora mismo, lo que hablábamos antes, ¿no? De los librojuegos italianos, rusos, polacos. Hay un mercado emergente que está muy chulo. Y la verdad, es un soplo de aire fresco en el tema de que no es lo clásico, lo que vas a ver siempre. No eres el héroe ahí pintado, y sin embargo está todo muy bien trabajado. O sea, para ser un estudio, yo me imagino que es un estudio pequeño, no Yo creo creo que que sí. ¿qué tal? Pues todo muy bien currado. O sea, han cuadrado los artistas perfectos, porque incluso los dibujos, lo que hablábamos antes, acompañan perfectamente al texto y Sí. al contenido. Es decir, tú podrías haber hecho un dibujo a lo Greg Rutkowski más elaborado, en color, y romperías la estética, tío, que estás viendo ahí, que es un manual, la verdad, muy, muy chulo. Yo lo recomiendo mucho, ya os digo. Ahora que hablas del idioma, a ver, sí que es verdad que es rico en ocasiones, pero que tampoco quiero que la gente se eche para atrás, porque lo bueno que tiene es que no son textos muy largos. Es decir, como conforme vas pasando página a página, en realidad
son párrafos, digamos, cortitos, ¿vale? Que sí, bueno, que hay alguna palabra un poco más tal, bueno, pero no os echéis para atrás. Si tenéis un conocimiento un poco medio, si lo tenéis más alto, pues mejor, atreveos. Además, vamos, yo una de las cosas que me llamó la atención, ¿vale? A ver, supongo que es de formación profesional. Pues que claro, que de vez en cuando, no muchas veces, pero alguna que otra vez, había alguna errata. Pero no errata tipográfica, sino errata de una palabra que no era la que tenía que estar ahí, que estaba mal escrita o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso al principio me chocó porque digo, coño, pues si el resto está tan bien, ¿vale? Porque yo estaba bastante bien traducido. Supongo que eso lo habrían hecho al principio en ruso, ¿vale? Pues tal, ¿no? Pero sí, yo dije, ostras, ¿y si esto realmente no es hecho por un angloparlante, o sea, sino un nativo, ¿no? Porque sí, hay algunas cosas que vais a encontrar que están equivocadas, ¿vale? Pero pocas, ¿vale? El inglés está bien, no os acobardéis, ¿de acuerdo? Sobre todo, si sigue valiendo lo poco que valía, pero vamos, es que aunque valiese 5 euros, es que hay que pagarlo. Es que hay que pagarlo. 5 o 10, al principio no sé a cuánto estaba, pero de verdad que sí, que uno cuando parece que sí, que cuando pagamos, yo qué sé, 30 euros o 20 euros, queremos unos gráficos ahí brutales, no sé qué, no sé cuántas, pero venga, seamos serios, estamos en una comunidad de librojuegos. ¿Vale? Lo importante, claro, no es tanto que todos sean colorines como que realmente lo que nos propongan ahí esté realmente bien. Y esto está muy bien. Sí, es un juego de calidad, sin duda, y yo también lo recomiendo. Ya digo, puede haber una fricción en lo de si vais a buscar un juego de acción nada más en vez de tal, os vais a llevar un palo, o sea, es una puerta de acceso rara, pero vale la pena probarlo y sinceramente me pareció me parece un buen juego, porque todavía no lo he acabado. Sobre lo que hablabas en inglés, también les recuerdo a la gente que ahora tenéis los móviles con el Google Lens de traducción, que podéis Ah, sí. apuntar a una pantalla y os traduce y funciona bastante bien. Entonces, acordaros de eso cuando tengáis un título que digáis, pues a mí me molaría, porque no es una cosa que te vaya a pasar el texto a toda velocidad, va a estar ahí quieto hasta que tú te pongas encima y saques la foto y, oye, pues aprovechar la tecnología para poder hacer estas cosas y disfrutarlas. A mí la verdad te digo, o sea, es un juego que recomiendo, que creo que tiene que haber más cosas así y tengo curiosidad por ver qué más tiene esta gente y qué más saca, la verdad. Pues le echaremos un vistazo, ¿vale, Chimo? Cualquier cosa que te enteres, ya sabes que en el canal o en Telegram, pues genial. Bueno, y si te parece lo dejamos aquí, ¿vale? Que hemos Sí, hablado, yo a mí creo no que sé ya... si querías tú decir alguna cosa más. No, yo por mí ya lo dejamos aquí, hemos hablado del juego, lo hemos recomendado y nada, recomendar a la gente que vea este canal, que se acuerde que el Telegram, está ahí el canal de Librojuegos, donde hay mucha gente que controla de muchas cosas y que además de vez en cuando pues descubrimos estas pequeñas joyitas pues gracias al boca a boca de todos. Correcto. Bueno, decir que, por supuesto, hemos echado muchísimo de menos a Archie, pero bueno, él nos ha dicho, venga, pues oye, que no pasa nada y tal, si yo no puedo, pues tal, y hemos dicho, bueno, pues en fin, Que se va de vacaciones, oye, que sí, que sí, ya bueno, hizo mucho ahí. claro, oye, pues en fin, no tenemos problemas, me parece a mí, ninguno de los tres en darle al palique, ¿no? Y creo que a la gente, pues por lo menos le hemos contado un poco de qué iba esto y creo que más de uno va a le va a picar un poco el gusanillo, para dar una oportunidad. Como os digo, The Life and Suffering of Sir Brante. ¿Vale? La vida y sufrimiento de Sir Brante. Bueno, pues chicos, chicas, amigos y amigas interactivos, interactivas, pues bueno, hasta la próxima. Gracias, Chemo, por haber estado con nosotros y nos vemos pronto. Vale, Chao. adiós.